Bueno, continuamos, decíamos, vamos a hablar de vecinales. El último encuentro que habíamos tenido con Jorge y con los referentes había sido en alusión a pavimento. Pasó mucho tiempo, incluso algunos acontecimientos públicos como el Mundial han puesto una pausa prácticamente obligada a la política, por lo menos en la discusión pública, y quedaron muy lejos, muy supeditados a tiempos pasados, y sin embargo la política debe transitar los encuentros para ir definiendo qué se hace en temas tan importantes. O no sé si ustedes lo ven así. Sí, supongo que Buenas sí. Buenas noches, Jorge. Buenas primero. noches, ¿cómo estás, Ana? Mira, supongo que sí, supongo que sobre todo el gobierno habrá analizado todo esto que ocurrió donde la gente expuso que no se hiciera el plan de pavimentos, ¿no? Es decir, creo que fue notorio la cantidad de firmas que hubo de las distintas personas. Nosotros, si bien es cierto que habíamos expuesto y puesto en conocimiento los números que teníamos y demás, pero creo que fue la gente aquella que se opuso, sobre todo teniendo en cuenta los valores y la imposibilidad de pagarlos, ¿no? Creo que de eso tomó nota, me parece, el Ejecutivo, supongo que los concejales también, y a partir de ahí es auspicioso, creo, el diálogo que se abre. Creo que hoy, por ejemplo, habían llamado a todas las vecinales y a los barrios implicados con el tema de las luminarias, me decías también con el plan de cloacas. La verdad que no tenía esa referencia. Pero no, sí, pero está lanzado, quiero decir. Claro, así que supongo que se habrá informado. Bueno, esperemos que la obra pública se haga, porque en realidad es necesaria, la gente la pide, pero en valores que se correspondan con la situación económica de hoy, ¿no? Pero, ¿qué pasa en relación al diálogo institucional? ¿Se aligera la tensión? ¿Se encausa un poco mejor después de haber bajado todos un poco los decibeles, donde los números también cantaron cuál es el estado de situación, ¿no?, en lo económico? Mira, nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Lo hemos hecho con el Poder Ejecutivo, lo hemos hecho con los concejales de los distintos partidos políticos. Nosotros en ese aspecto siempre hemos tratado de manejarnos como correspondía. Es más, el tema del plan de pavimento, primero tuvimos un diálogo con el Consejo, después tuvimos un diálogo, lo ha hecho Oscar Leonardi, con un referente que había trabajado en el ámbito municipal y que hacía todo el tema del plan de pavimento anterior. Le mostramos los números que nosotros teníamos, que distaban mucho de lo que había planteado el tema del Ejecutivo. Y después, obviamente, una vez que vimos que no obteníamos respuesta de parte de ellos, hicimos una conferencia de prensa como fue público. Exactamente, como fue público, ¿no? Pero primero el diálogo existió porque lo que nosotros queríamos en realidad era que, ya que la gente pedía el plan de pavimento, los costos estuvieran acordes a la necesidad y a lo que la gente podía pagar, ¿no? Entonces el diálogo nuestro nunca dejamos de tenerlo. Siempre para nosotros es auspicioso que se nos llame y que se nos consulte, porque somos referentes de los vecinos y obviamente lo que vamos a hacer es defender siempre los intereses de ellos, ¿no? Y en relación al tema de luminarias, ¿hay alguna, digamos, simplificación que se pueda hacer del proyecto, considerando que el Ejecutivo había pedido al referéndum que se trate la asignación de recursos de provincia para volcar rápidamente esos recursos de obras menores a lo que tiene que ver con la obra? ¿Ustedes? Ojalá, si vienen los recursos desde el ámbito provincial, bienvenido sea, porque es un gasto menos que le estamos sacando al vecino y le estamos aportando en cierta medida algo que creo que inclusive en algunos barrios ya hace tiempo que lo vienen reclamando y en algunos casos, por lo que tengo entendido, hasta ya están pagos desde hace tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ese reclamo creo que se agilizaría el tema y obviamente no sé en qué quedó la reunión de hoy porque no tuve la posibilidad de ir. Obviamente el miércoles en la próxima reunión que tenemos de federación lo vamos a analizar, lo vamos a charlar y después lo haremos saber también en cada uno de los barrios. Sé que la invitación estuvo también para las distintas vecinales, así que bueno, cada uno tomará su postura también porque la autonomía la tienen. Si bien nosotros desde el ámbito de federación proponemos siempre un diálogo y un debate, pero después la autonomía de cada una de las vecinales está, ¿no? ¿Y la agenda conjunta por dónde pasa hoy para Federación? Mira, la agenda, hoy hemos recibido
varias invitaciones, una de ellas tiene que ver con Ciudad Abierta. Ellos nos mandaron una invitación en particular para hablar sobre el tema de autonomía municipal, que es un tema que nosotros lo vemos como muy auspicioso para el ámbito de la ciudadanía. Nosotros creemos que Esperanza está en condiciones de ponerlo en funcionamiento. No vemos que desde el Consejo se motorice eso, porque es realmente quien lo tiene que hacer. Nosotros le planteamos que nos gustaría que este debate se haga entre todos, los partidos políticos y demás, como para que no sea únicamente, digamos, un partido en particular. Un color contra otro. Exactamente, sino que esto incluya a todos. Así que bueno, el miércoles obviamente lo vamos a charlar desde el ámbito de federación. Tomaremos una postura con respecto a este tema. Es más, lo he hablado personalmente con Guillermo Ruiz, que creo que está muy afinado en ese tema como para que nos des pautas. Así que bueno, la idea es tratar de convocar a los distintos partidos, desde nuestra postura obviamente, y hacer una invitación también al gobierno. Es decir, nosotros en esto queremos que sea lo suficientemente plural como para que si realmente se llega a algún tipo de direccionamiento sea en beneficio de la ciudadanía, ¿no? A veces la política ha tenido cortocircuitos con la federación, ya sea por materia seguridad, por cuestiones relacionadas al funcionamiento de algunos servicios, pero a su vez han sido como el foco, el epicentro para que se dieran esas discusiones con varios sectores. No son el eslabón de la política oficial, no son el eslabón de la política organizada e institucional, pero cumplen un rol que a veces, digamos, debe reconocerse más allá de lo que los políticos de turno quieren asumir, digamos. Encienden algunos debates y algunas discusiones y concentran voluntades de distintos sectores para dar esas discusiones. Yo siempre digo que nosotros tratamos de ser un poco el nexo, ¿no? El nexo institucional, porque tratamos siempre de hablar con las distintas instituciones de la ciudad. Nunca nos largamos solos con algún tema que requiere quizás el apoyo o el aporte de todos, porque también nos interesa el pensamiento que tienen las distintas instituciones. Entonces siempre tratamos estamos en contacto con Sociedad Rural, con UCOE, con SICAE, es decir, siempre tratamos que desde ese ámbito buscar pluralidad, como te decía. Lo marcaba esto porque la pregunta sería, a propósito de esta cuestión, ¿ustedes entienden que todas las instituciones deben ser convocadas para trabajar en la nueva ley orgánica, la nueva carta orgánica del municipio? Sí, por supuesto, nosotros consideramos que sí, es decir, por eso queremos hacerlo abierta, es decir, queremos que el debate esté, queremos que todos se expresen, y que bueno, si sale lo que salga, que tiene que ser en función del consenso general, ¿no? Por otra parte se pueden evacuar dudas. Me parece que incluso creo que en su momento hasta era la política que tenía el intendente con respecto a esto. Cuando él hizo una campaña, digamos, con los distintos actores de las distintas instituciones trabajando en conjunto. Es decir, quizás bueno por una cuestión de tiempo, quizás por las necesidades que tenía el Ejecutivo, no lo hayan podido llevar adelante, pero creo que ese era un poco el leitmotiv que tenía él como intendente en su momento y que a nosotros nos pareció muy interesante. Siempre estamos abiertos a esto y siempre vamos a tratar de generar esa movida entre todas las instituciones, ¿no? Hoy el presidente de la Nación, y usted dirá, pero qué lejos me queda este tema, pero ahora se lo voy a traer a la realidad local. Hizo un anuncio sobre un proyecto de ley que tiene que ver con sostener al Banco Central blindado para que no haya emisión y se genere inflación. Y habló de las arcas provinciales y de las arcas municipales sin déficit. ¿Qué importancia le dan los vecinos, entiende usted, a la situación patrimonial del municipio, al déficit sí, a la continuidad de los servicios, a pesar de que se pueda hacer mediante algún tipo de endeudamiento, con plazos, con discusiones, con todo lo que estamos viendo? ¿Qué se prioriza? Yo creo que ha venido un cambio de época. Me parece que la gente ya no tolera más la ineficiencia del Estado. Nosotros creemos, y siempre lo hemos creído, sobre todo quienes venimos de la parte privada, ¿no? Quienes tenemos que generar nuestros recursos.
Yo creo que viene un cambio de época en la parte industrial, en la parte comercial, pero también yo creo que la gente hoy le da un valor muy significativo a su dinero o al dinero que tiene. Entonces creo que no se va a volver atrás con respecto al tema del Estado grandilocuente, con muchísimos empleados, con una estructura que no sea eficiente. Creo que es un reclamo genuino que hoy está haciendo la sociedad, es decir, mi plata vale y yo la voy a aportar donde crea que realmente es eficiente. Y se va a marcar la ineficiencia del Estado en los sectores que sea, ¿no? O se viene marcando. En realidad me parece que es un cambio de época, y no porque haya venido este presidente, sino que este presidente en realidad él planteó ese problema y muchos lo tomaron como propios. Es más, nosotros que estamos inclusive en la parte comercial, y seguramente Diego te lo habrá comentado en su momento también, vemos que hay un cambio de época en la parte comercial. En una época la inflación tapaba nuestros errores, hoy no lo tapan. Entonces tenemos que ser mucho más eficientes, y así como nosotros tenemos que ser eficientes en la parte privada, exigimos, y creo que la gente lo hace también, que el Estado sea eficiente. Entonces me parece que es un cambio de época, un cambio en el cual me parece que está perfecto esto que, digamos, de evitar de que se genere inflación, de evitar el plan platita, de todas estas cuestiones que nos han llevado al abismo que hoy estamos, porque esto no es producto exclusivamente de este gobierno. Sí, este gobierno tiene muchísimas falencias, muchas cosas en las cuales uno está en desacuerdo, pero también es cierto de que vino a ajustar, y creo que todo ese esfuerzo que el ciudadano hizo para ajustarse en el bolsillo lo va a hacer valer. Es decir, creo que no hay una vuelta atrás en ese aspecto, ¿no? En relación a Ciudad Futura y la discusión de este y otros temas, ¿cuándo va a ser, me decían? Perdón, Ciudad Abierta. Ciudad Abierta. No, ellos nos han invitado a debatir sobre este tema, quieren mostrarnos cuál es su punto de vista, nosotros y quieren hacer una charla con las distintas vecinales y con los barrios, como para que la gente, digamos, participe, lo cual nos pareció muy interesante. He tenido una charla con el concejal Engler, y yo le hice ver de que desde nuestro punto de vista fuera interesante de que no se remitiera exclusivamente a un partido, a un color político, sino que tratáramos de hacerlo abierta a los distintos lugares, ¿no? Y a las distintas instituciones, por otra parte también, que la convocatoria sea mucho más extensa. Así que bueno, está para debatir, lo charlaremos el miércoles en la reunión de federación, y seguramente después hablaremos con ellos a ver si puede ser factible. Inclusive Guillermo nos invitó a su nuevo espacio que va a tener allá en la facultad, que van a inaugurar próximamente. El 17 de agosto. El 17 de agosto, o sea que podríamos hacerlo ahí también, lo cual nos pareció un ámbito propicio para un debate. Así que bueno, obviamente vamos a abrir todas las puertas que sean necesarias como para que este tema se ponga, sobre todo, digamos que la gente conozca, como hicimos con el plan de pavimento, que realmente expusimos y tratamos de mostrar todos los beneficios que puede traer. Bueno, esperemos que esto también traiga mejoras para la vida, ¿no? Un poco del orden interno de las vecinales, ¿están todas operativas? No, ese es un problema que tenemos de participación. Bueno, el lunes tuvimos renovación en Vecinal Centro, por ejemplo. Éramos 11, decíamos somos un montón, visto y considerando que hay vecinales que no están funcionando. ¿Cuáles son las que no están funcionando? Mira, hoy Vecinal Sur, bueno, tiene es unipersonal prácticamente. Sur segunda nominación no tiene gente. En Vecinal El Arco hubo una movida de algunos vecinos, pero nunca se llegó a un buen puerto. Sigue estando Roberto Mangol, que en realidad hace un poco pobre de tratar de mantener el espacio físico que tiene ahí, junto con una secretaria, pero también están muy solos. Hay varias vecinales que en realidad nos encontramos con anemia, ¿no?, de participación. Y eso nos preocupa mucho porque hoy las realidades de los barrios son, sobre todo de ciertos barrios, acá en el centro, bueno, se exponen más porque están visibilizados, pero en algunos barrios la problemática es muy grave, como nosotros lo hemos planteado muchas veces con Calle Moreno, por ejemplo, esa arteria que es la única que va hacia el sur asfaltada y que realmente genera tantos problemas, que ha generado muertes hasta hace poco, y que nosotros consideramos, sobre todo los que vamos permanentemente por ese lado,
sería beneficioso ver la alternativa de otra arteria que vaya pavimentada hacia allá o que cambiar para una sola mano, pero evidentemente tiene que haber un cambio, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de chicos que van a los colegios y el movimiento que tiene. Así que bueno, como eso, y fíjate, te estoy nombrando dos vecinales que hoy no tienen referentes prácticamente, ¿no? Sur y su segunda nominación. Y problemas de 30 años. Y problemas que no, claro, que no se superan, y entonces nosotros los exponemos, pero a su vez, si no existe el diálogo vecinalista como para tratar de aportar lo suyo y hacer llegar notas a federación y demás, nosotros desde el ámbito de federación no podemos hacerla por sobre el espacio vecinalista. Entonces, bueno, nos encontramos ahí con un nudo que tratamos en lo posible de accionar y de desatar, pero por ahí nos vemos limitados con la presencia de gente. Pero creo que pasa en todas las instituciones. Es decir, las vecinales es creo que una muestra más de la escasa participación que hay, ¿no? Gracias, Jorge, por No, por favor, a vos por la invitación.